invención de métodos para aplicar agentes anticuerpos, proteínas recombinantes, fármacos dentro de la lesión tumoral local, para educar localmente, sin manipulación complicada in vitro, el sistema inmune a una respuesta óptima, es decir, obtener un efecto de vacunación terapéutica en una lesión determinada. Y la tendencia también es vigente en la radioterapia, por ejemplo. Se observa bastante a menudo que el tratamiento no fraccionado, sino intenso de una sola lesión cancerosa en un paciente con radioterapia tenga un efecto en todas las demás lesiones que están fuera del campo de irradiación. Y este efecto que se llama bystander effect en la jerga profesional o efecto abscopal en el lenguaje de los radioterapéuticos, este efecto sin duda se debe a un efecto inmunológico. Es un tipo de respuesta que se quiere obtener con poca toxicidad sistémica, porque es un tratamiento local que conlleva una respuesta inmunológica general y por tanto un efecto hasta en las lesiones distantes. Doctora Tejido. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la excelente charla. Y hay una idea de lo que ha hablado que me ha fascinado, que es la de los ratones que puedan estar con la inmunidad humana in situ, ¿no? Porque los que nos dedicamos a la clínica, pues vemos que hay algunos pacientes que responden espectacularmente bien a tratamientos y otros no, y pensamos, pues tendrá que ver con el tumor, tendrá que ver con la propia constitución inmunológica del paciente. Entonces, quizás las formas de estudio pues in vitro nos parecen un poco como artificiales, y esa idea de poder utilizar ver la interacción con la inmunidad humana, pues creo que podría aportar una vía completamente nueva. ¿Esa tecnología, esa posibilidad científica existe hoy en día? Es la pregunta que yo hago, si ya se puede disponer de ese tipo de ratones y hacer ese tipo de ensayos. La pregunta es sobre las tecnologías de medir la respuesta inmune. No, es sobre ratones humanizados, que tengan inmunocompetentes, pero con inmunidad humana. Sí. Hay la posibilidad de inyectar a ratones que se han modificado genéticamente de modo que expresen los antígenos de trasplante humanos. Estos ratones se les hace inmunodeficientes para que pierdan su propio sistema inmune y se les implanta células embrionarias humanas que luego colonizan el sistema inmune y al final se acaba teniendo un ratón con los antígenos de trasplante humanos que contiene macrófagos y leucocitos de diferente tipo, incluyendo linfocitos humanos, y en el cual se puede medir una respuesta inmune. Este tipo de ratón humanizado se utiliza en la investigación por ejemplo, del SIDA, ya que el virus del SIDA solo infecta células humanas, pero no infecta células de ratón. Se está obligado a desarrollar este tipo de modelo para poder desarrollar nuevas terapias antirretrovirales. Y en este contexto también se ha llegado a cotransplantar tumores humanos histocompatibles con las células germinales que luego forman un sistema inmunitario en el ratón para poder medir una respuesta inmune. Es complicado, es costoso, se necesitan, además de esta intervención genética del cambio de los antígenos de trasplante, otros cambios, porque algunas citocinas de ratón no actúan en
células humanas, pero sí ha optimizado bastante en los últimos años. ¿Alguna pregunta más? Sí. Pero la pregunta que yo tengo es, pensemos en las antraciclinas, por ejemplo. Tienen un efecto primario que es sobre la síntesis de DNA, que es un punto que aquí no se tocó. Entonces, uno se queda con la duda, ¿realmente cuál es la contribución que tiene, pues, por un lado, el efecto primario que tiene sobre la síntesis de DNA y cuál es el efecto que tiene sobre la inducción inmunitaria de la apoptosis? Sí, hemos investigado con bastante detalle el modo de acción inmunogénico de las antraciclinas para descubrir que algunas de las respuestas pre-mortem, como el estrés del retículo endoplásmico y la inducción de autofagia, incluso se pueden producir en células que se han enucleado artificialmente y expuesto a antraciclinas después, lo cual significa que este tipo de reacción citoplásmico fuera del núcleo no se debe al daño al ADN, sino a otros efectos que quedan por reducir. Y de hecho se sabe que las antraciclinas son los efectos en la respiración mitocondrial, en el metabolismo de redoxidación y pueden modificar químicamente también proteínas y RNA. Así que tenemos unas ideas simplificadas sobre el modo de acción de los agentes quimioterapéuticos que luego no se adaptan a la realidad. Puedo dar otro ejemplo. Acabamos de publicar varios estudios donde descubrimos que el nivel intracelular de la vitamina B6 bioactiva, el pirdoxal fosfato, determina la respuesta al cisplatino y esto también es un efecto fuera del núcleo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si me lo permiten, yo sí quería hacer una pregunta. Perdón. Micrófono. Más o menos especialistas o más o menos personas que tienen una experiencia clínica, pues estaba como un poco satisfecha diciendo, me van a ahorrar el tener que intervenir, me lo van a ahorrar, porque había como una imploración de algo de lo que yo quería decir, pero no lo llegué a ver o no lo entendí así como expresado, ¿no? Entonces, en concreto y en abstracto, me parece, he visto hablar de la persona como, no como agente en ningún caso de su propia curación. Y entonces, claro, ustedes se dedican a su campo concreto, pero ¿no sería bien relacionarse de alguna manera, hacer prevalente en el enfermo, al enfermo como agente de su curación, colaborando con ustedes, porque se ven casos, cualquiera que tenga, doctora, una experiencia clínica, he visto casos que con unas constantes vitales mucho peores, la gente vive y vive, ha decidido vivir. ¿Qué pasa ahí? Esa persona solamente iguales, no hay diferencias individuales importantes, no se puede actuar sobre eso. Bueno, eso es una pregunta que se separa un poco del tema de hoy y al mismo tiempo no lo hace, porque claramente la disposición psicológica de una persona tiene un efecto en las hormonas del estrés, que tiene un efecto en la respuesta inmunológica, que luego tiene un efecto en el tumor. Y por lo menos conceptualmente se puede construir una relación entre la psicología de una persona y su suerte final. Es una especulación, sin más, muy difícilmente recapitular en un modelo animal que es nuestro único instrumento de desarrollar experimentos y hipótesis, pero es una posibilidad. Sin embargo, ustedes tienen un planteamiento de no hay, no hay enfermedades sino enfermos, entonces eso lo tienen presente realmente.
Por supuesto, pero el doctor Kremer es inmunólogo. Seguro que sí, señora. Sí, doctor Morán, por supuesto. Si conoce algún estudio de la potenciación del 5-fluoracilo por ausencia de vitamina B12 en el paciente. Un estudio de... Potenciación del efecto antitumoral del 5-fluoracilo en ausencia de vitamina B12. B12. No, he trabajado sobre la vitamina B6, pero supongo que está algo publicado, pero no lo conozco. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Termino. Bueno, yo simplemente quería dar las gracias al profesor Kremer por esta conferencia realmente brillante e iluminadora. Y me gustaría, para terminar, yo venía pensando ahora en las preguntas muy interesantes, en la exposición del doctor Kremer, y me vino a la mente una de las frases típicas de Einstein que decía: las cosas pueden ser simples, pero no más simples. Y eso me parece que es lo que pasa con el cáncer. El cáncer es realmente una enfermedad extraordinariamente compleja, a la que se accede como se puede, con una tecnología que es cambiante y en la que tiene usted razón, hay una variabilidad personal, pero no solo en la aproximación que uno mismo tiene a su enfermedad, sino también por dentro, porque el genoma de dos personas es completamente distinto y cada tumor es único. Hoy, desde hace apenas 2 años, disponemos por primera vez en la historia de la oncología de la biografía de un tumor. En 2 años aproximadamente 5.000, 6.000 ya tumores que han podido leerse hasta el último detalle en sus genomas. Y de eso la conclusión es que no hay dos iguales, incluso del mismo tipo. O sea, no hay dos tumores de mama iguales, ni de colon, ni ninguno, absolutamente ninguno, ¿no? Y para que esas diferencias puedan ser abordadas terapéuticamente, las cosas tienen que ser simples, pero no más simples. O sea que habrá que cambiar los paradigmas, como muy bien decía el doctor Larrea o el doctor Barneo. Hay que hacer algo más que hasta ahora no se está haciendo. Y yo creo que hoy hemos asistido a un reto en sociedad, el reto de la inmunología. La inmunología está llamada a proporcionar respuestas en el futuro. Todavía este medicamento del que hablaba el doctor Kremer, que se llama ipilimumab para el melanoma, un anticuerpo, no está ni aprobado en algunos sitios. Está a punto de aprobarse, se ha aprobado en Estados Unidos, se va a aprobar en Europa. Pero es un buen ejemplo del reconocimiento de que los tumores son entidades muy complejas en las que son incansablemente adaptables, están continuamente cambiando, y no solo genéticamente, sino que dentro de ese genoma hay otras dimensiones, el epigenoma del que se hablaba, que también es dinámico y cambiable. Abordar todo esto no se puede con un solo medicamento, pensando que además es útil para todos los pacientes. Hasta ahora eso ha permitido cronificar algunos casos, curar otros muy concretos, muy específicos, en los que la alteración molecular es la misma en la mayoría de los pacientes y en la inmensa mayoría de las células, pero eso no es la realidad habitual en los tumores. Por eso hoy, en algunos casos, cáncer de páncreas, por ejemplo, muchos tumores de pulmón, estamos exactamente igual que en los tiempos en los que el profesor Kremer mostraba sus primeras diapositivas, igual que hace 50 años o más. No ha cambiado nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? No minimizar el problema, eso es lo primero. No banalizarlo de ninguna manera. Estudiar, trabajar científicamente y abordarlo con la complejidad que merece. Con mucha paciencia. No esperemos en 2 años, como oyes a veces, no, se va a curar el cáncer, no sé, por decreto en 2015. Hubo un tiempo que se dijo, ahora hay que retrasar hasta, no sé, 2025, 2050. No es eso, ¿no? Muchas de las dimensiones de la complejidad del cáncer no se han abordado nunca todavía. Hoy discutíamos en el laboratorio sobre un problema que se llama la clonalidad, la subclonalidad y la heterogeneidad dentro de los clones, dentro de una cosa que se supone que es exactamente idéntica, igual, hay diversidad. Ante esta diversidad solo cabe el estudio y el abordaje multidisciplinar
y complejo. Y en esto, hoy, por ejemplo, pues hemos asistido a la puesta de largo de la inmunología aplicada al cáncer de una manera muy innovadora. Y como dijo Julio Verne, aprovechando la visita del profesor Kremer, una cita muy francesa, todo lo que un hombre es capaz de imaginar, otro lo hará realidad. Y pasará mucho tiempo, pero se hará realidad. Por eso la mirada es optimista, sin duda, pero a muy largo plazo. Ese sería mi resumen y muchas gracias, Guido, otra vez, y a ti, Yolanda, y de nuevo a Alejandro y Antonio, a la Fundación, y a todos vosotros, porque realmente es muy emocionante saber que hay 400 personas, que son los que hay en esta sala, que han decidido pasar una tarde fría del mes de enero escuchando a un sabio. Muchas gracias.